para hablar sobre este y otros temas políticos. Saludo a Federico Berrueto, analista político. Me da gusto saludarte, Federico. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Saludo al auditorio por tu amable conducto. ¿Qué te pareció este asunto de la supremacía constitucional de Morena, esta iniciativa para pues que sea el poder legislativo el único que pueda tocar la Constitución y que además de todo no se pueda impugnar ni digamos emitir algún juicio de amparo, alguna controversia constitucional, nada en cuanto a los cambios que haga el Congreso mexicano? Bueno, mira, en primer término, se trata de una iniciativa de la supremacía de la Constitución. En todo caso, Ujú. es la supremacía del poder legislativo. Sí, Y de lo que estamos hablando es que son inimpugnables las reformas que pudieran hacerse, pero además también afecta al tema de las controversias constitucionales o bien de los amparos cuando estos trascienden más allá, las resoluciones más allá del quejoso. Es una reforma regresiva, es una reforma que se hace a partir de un cálculo político, de una visión de un régimen, de una idea de mayoría permanente, pero que al hacerlo, que es una visión política no apegada a lo que es la democracia en el mundo, debo decir también, Mario, que esta es una tendencia que se está observando en muchos regímenes democráticos, es decir, que el gobierno o las mayorías parlamentarias buscan disminuir el poder de la judicatura, del poder judicial. sí. Entonces, aquí lo que vemos es cuáles son las consecuencias. Y mira, a mí lo que me preocupa mucho, Mario, es que mientras se ven nubarrones hacia adelante, nubarrones que tienen que ver con el cambio en el entorno internacional, concretamente las consecuencias que habría en este resurgimiento del proteccionismo mundial, pero sobre todo con nuestro principal socio comercial, algo que vamos a estar encarando en cuestión de semanas. Y por otra parte, pues también tenemos muchos problemas en el país, como es la inseguridad. Vemos lo que ha ocurrido día con día y nos coloca en una situación sumamente crítica, compleja, y también la situación de las finanzas públicas. A mí lo que me preocupa es cómo el país se está distrayendo y desgastando a partir de querellas de carácter político muy importantes, pero que no resuelven los temas fundamentales. La reforma del Poder Judicial no resuelve el problema de la justicia y esta otra, digamos, proyecto legislativo que seguramente va a ser aprobado, no resuelve lo que se pretende, que es la certeza de derechos y la supremacía constitucional. Al contrario, que un órgano político tenga la última palabra y no lo tenga un órgano jurisdiccional, como ocurre en cualquier parte del mundo democrático, creo que es una regresión y contribuye a la incertidumbre de derechos. Ujú. ¿Coincides en esto que comenta la oposición, que al querer pasar esta iniciativa de supremacía legislativa sobre la Constitución, no le dan la razón a los jueces, ministros, magistrados que han interpuesto recursos para frenar la actual reforma al Poder Judicial? Pues no, yo la verdad no entiendo ni coincido con el argumento de la oposición. Ujú. Lo que sí sé es que esta iniciativa afecta todo lo que se ha realizado y sí la veo como una reacción a lo que han sido distintas resoluciones de carácter judicial. Y aquí el reaccionar por la vía legislativa, es decir, hacer leyes para casos concretos, esto siempre será indeseable, es una perversión del proceso legislativo, porque tú cuando estableces, cuando apruebas una ley, cuando apruebas una reforma, lo tienes que hacer en una perspectiva de largo plazo y no en función de una coyuntura específica. Creo que este enojo que ha mostrado la presidenta Sheinbaum debe ser procesado a través de un litigio
y donde estoy cierto que la postura que tiene el gobierno es seguramente la que va a prevalecer, es decir, la supremacía de la Constitución. ¿Dónde no puede prevalecer, Mario? Si en el proceso legislativo hay violaciones. En ese caso tiene que reponerse el proceso legislativo, pero con la mayoría que tiene Morena y sus Sí. aliados en el Congreso, pues simplemente de lo que se trata es de que digamos, se atrasa la aplicación, pero seguramente la reforma constitucional prevalecerá. En otras palabras, la urgencia no debe comprometer la calidad del proceso legislativo, el cuidado que debe tener el proceso de aprobación de leyes y sobre todo de reformas constitucionales. Ujú. No sé si en el texto de este proyecto de decreto de iniciativa viene el tema de la retroactividad, que se aplique precisamente a lo que está sucediendo en el actual marco jurídico con las suspensiones que buscan poner los jueces o que buscan, con las que buscan echar atrás pues no permitir que se implemente la reforma judicial. ¿Habla de eso la retroactividad? Sí, sí habla, si mal no recuerdo, es un transitorio en el que Sí. se determina eso y es, desde luego, es una disposición inconstitucional. Tendría que elevarse al nivel de constitución esa disposición para poderle dar aplicación retroactiva. O sea, solamente una reforma constitucional puede tener efectos retroactivos. Es Sí. discutible, pero desde mi punto de vista sí lo puede hacer una reforma constitucional. Una reforma ordinaria no puede tener efectos retroactivos en perjuicio de los derechos de cualquier persona. Ujú. Bueno, pues Morena tiene además sus propios problemas en las cámaras, en el poder legislativo, en diputados, en senadores. Da la impresión que están peleando el poder en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal con Pedro Aces, con otra de las alas más cercanas a Claudia Sheinbaum, como es Alfonso Ramírez y pues también otra diputada que se llama Gabriela Jiménez, que están como que en grupos peleándose, pues se pelearon en su momento las comisiones, la presidencia de la Cámara con Sergio Gutiérrez Luna, ahora están con el tema de los comités de evaluación, precisamente de los candidatos que van a ir a las urnas el próximo año del Poder Judicial, pero en el Senado también Gerardo Fernández Noroña con Adán Augusto López. ¿Cómo ves este asunto? Tanto poder que ahora, pues entre ellos mismos se están arrebatando esas cuotas de poder, Federico. Bueno, es que es la consecuencia precisamente de la ausencia de oposición, ya Sí, que no sí, hay sí. oposición, ahora lo que hay es una disputa, una guerra de posiciones al interior de la coalición gobernante. Y todavía no estamos viendo, porque hay políticos que lo hacen, digamos, con mayor discreción, pero seguramente la postura del Partido Verde no va en sentido alguno a favor de la reforma electoral en la medida en que se elimine la representación proporcional. Es decir, que el triunfo electoral dio una impresión pues de un bloque cohesionado, unificado, pero la magnitud del triunfo a lo que ha llevado es a esta disputa del poder y que seguramente en cuanto la presidenta dé un manazo y aclare cómo deben ser las cosas, se alinearían. ¿Por qué? Porque así es el poder. Y como tal, parte de esta disputa es con los grupos que asumen que la presidenta tiene, digamos, está distraída en otros asuntos, en otros temas. Quiero decirte que en mi opinión, Ramírez Cuellar es uno de los mejores legisladores y no lo digo por lo que ha ocurrido recientemente, Ujú. sino por su desempeño, sobre todo durante los primeros 3 años de López Obrador. Fue uno de los legisladores con mayor visión sobre lo que debiera ser la transformación democrática, es decir, cambiar el país, pero en el marco de las coordenadas de la democracia, que Sí. creo que eso es lo que le está faltando a la cuarta transformación, esta falta de claridad. Y personas de ese empaque creo que es lo que más necesita el Poder Legislativo y lo que más necesita, desde luego, la presidenta
Claudia Sheinbaum. Sí, que por cierto él es muy cercano a Claudio Sheinbaum, Ramírez Cuellar. Pues ya estaremos viendo en los próximos días cómo se desarrolla todo el tema de la reforma judicial, de si pasa en fast track esta de quitarle las impugnaciones a las reformas constitucionales del legislativo, que no haya posibilidad de que se puedan echar abajo o impugnar. Y lo estaremos platicando. Federico, muchas gracias como siempre por conversar aquí con nosotros. Mario, muchas gracias. Saludos nuevamente al auditorio. Un abrazo, que estés muy bien. Federico Berrueto es analista político.